posibilidad de aprobación de esta reforma legal divide a los directivos y partícipes de los fondos previsionales complementarios cerrados. La red de maestros, por ejemplo, es uno de los sectores que promueve la iniciativa, tras emitir duras críticas al manejo del Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano. La Asamblea Nacional escuchó además las opiniones de otros fondos. Originalmente el debate político se había circunscrito al futuro de la administración del Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano y en ese sentido, la Comisión Legislativa de Derechos de los Trabajadores escuchó criterios a favor y en contra de la iniciativa propuesta por el asambleísta Olger Chávez. La red de maestros criticó el estatus vigente y respaldó la posibilidad que el Banco del IES maneje esos recursos. Han venido hasta nuestras manos denuncias de compañeros que se han jubilado, en donde no ven en sus cuentas individuales reflejado el beneficio que mencionan quienes están administrando. Santa Cruz sugirió además una auditoría sobre el manejo del Fondo de Magisterio. Queremos cuentas claras y transparentes. No existe información. Por el contrario, el presidente del Fondo de Cesantía del Magisterio, Juan José Casteló, explicó que desde 1991, cuando se creó esta instancia, se ha manejado exclusivamente con recursos privados de sus partícipes, descartando que el Estado haya entregado aportes. El Fondo de Cesantía y la cesantía adicional es privado. ¿Cómo le van a entregar a un ente público la administración de un recurso privado? No lo permite la ley, no lo permite la Constitución. Su compañera de Pichincha, Mónica Ayala, planteó por ende el archivo del proyecto, argumentando que la iniciativa no cuenta con un informe técnico como exige la ley. El Procurador General del Estado en el año 2005 emite un informe en el que expresamente dice que la cesantía adicional del magisterio no tiene aporte estatal, por lo tanto cabe que sea administrado por el Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano. Y las personas que suscriben ese informe en el que dice que la cesantía adicional del magisterio tuvo alguna vez el aporte del Estado, tendrán que decirlo bajo juramento. Igualmente, el Pleno de la Asamblea Nacional escuchó en Comisión General a delegados de varios fondos previsionales y a un representante del BIES, que anticipó que este organismo está listo para asumir el reto si el Parlamento así lo resuelve. La asambleísta Betty Carrillo destacó que el BIES garantizará la rentabilidad y liquidez de los recursos de los partícipes de estos fondos y descartó que se trata de una confiscación. La Constitución nos obliga a que sea una institución financiera de propiedad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social quien tenga que vigilar la administración de todos los fondos que hayan tenido o en los que hayan tenido participación el Estado. Según datos de la Superintendencia de Bancos, de 64 fondos complementarios previsionales cerrados, 54 pertenecen al sector público y han recibido aportes del Estado a lo largo del tiempo, 4 a trabajadores regidos por el Código de Trabajo, 3 a entidades del sector público que no han recibido aportes del Estado y 3 al sector privado con aportes personales y patronales. Dentro de la argumentación generada tras el conocimiento por parte del Pleno de la Asamblea Nacional del informe para el primer debate de esta reforma a la ley del IES y de reforma a la ley del Banco de la Seguridad Social, se hablaba como objetivo es que los fondos previsionales públicos y sus inversiones, decía la argumentación, se canalicen a través de una institución financiera de propiedad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, se incentiva una política de ahorro con un rendimiento mucho mayor al que reciben en la actualidad y con un interés más bajo que la banca, es decir, al 9%. Esas palabras de la presidenta de la Comisión Legislativa de Derechos de los Trabajadores, la asambleísta Betty Carrillo. Doctora Carmen Corral, ¿qué le parece esta argumentación que sustentó el informe para primer debate de este proyecto? Fabricio, justamente esa argumentación es la que sirve para oponerse al proyecto, porque bien está diciendo la asambleísta, los fondos públicos y sus inversiones, ¿no es cierto? Los fondos complementarios previsionales cerrados son de naturaleza privada. Lo señala la resolución 740 en un inicio y ahora la resolución 504 de la Superintendencia de Bancos y Seguros, y con ese carácter han adquirido personería jurídica nuevos fondos complementarios y se han registrado en la Superintendencia de Bancos con esa naturaleza, ¿no es cierto? La resolución 504 vigente al momento señala en sus primeros artículos que estos fondos son de naturaleza privada, sin fines de lucro, de patrimonio autónomo, distintas de las instituciones de las que fueron creados, ¿no es cierto? Entonces, aquí viene la primera contradicción, que el BIES está para administrar fondos públicos. Eso es un tema muy importante.
los recursos que se administran en estos fondos complementarios vienen del aporte voluntario complementario del partícipe, como ya señalamos anteriormente. Entonces, es muy importante señalar esa naturaleza. No son fondos públicos. Aquí el compañero de la red de maestros señalaba que los 60 millones que aportó el Estado, eso es un error. Los 60 millones que fueron transferidos al Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano es de cesantía adicional y fue un aporte personal del maestro, ¿no es cierto? Entonces, nuevamente... no fue plata del Estado. No fue plata del Estado. Obviamente que los sueldos vienen del Ministerio de Educación, pero eso no puede ser considerado dinero público, pues si no, imagínense en qué país estamos. Todos los funcionarios públicos tendrían recursos públicos en sus haberes y eso no es así. La naturaleza es privada. Otro punto muy importante es que todos estos fondos son sujetos de auditoría de la Superintendencia de Bancos. El Fondo del Magisterio fue el primer fondo que se registró en el 2005, cuando se sacó la resolución, fue el primer fondo y todos los demás se registraron. Ellos reciben auditoría 1 o 2 veces al año mínimo y luego reportan las inversiones todos los meses, es decir, están absolutamente controlados. Otro adicional es que estos fondos complementarios, por disposición de la Superintendencia de Bancos, tienen una estructura para poder administrar bien estos recursos. Tienen la Asamblea General de Partícipes, en donde son los dueños de los recursos, donde toman las decisiones. Con la totalidad de los partícipes. Totalidad de los partícipes. El Consejo de Administración, en donde eligen de 5 a 7 personas que además son calificadas por la Superintendencia de Bancos y Seguros para administrar correctamente los dineros. Tienen el Comité de Riesgos, el Comité de Inversiones, el Comité de Prestaciones, el Comité de Auditoría, el Comité de Ética y además tienen auditoría externa. Es decir, están absolutamente controlados porque manejan recursos de terceros. Entonces, cuando el compañero dice que no han recibido servicios, etcétera, tal vez es porque no se ha acercado, porque yo conozco que el Fondo del Magisterio entrega créditos quirografarios, créditos hipotecarios, y obviamente todos estos fondos lo hacen a un costo administrativo bajísimo. Pero ha señalado, por ejemplo, el tema del 12%, una tasa de interés del 12%, ¿no es una tasa muy alta? Yo pongo en duda ese 12%. Podríamos mirarlo, pero realmente los fondos complementarios ofrecen un servicio mucho más eficiente que la banca y por eso es que los partícipes están contentos. Porque uno entendería que si uno aporta al fondo complementario y tiene la posibilidad de acceder a ese servicio, por lo menos deberían a uno generarle condiciones mucho más flexibles que la banca. Por supuesto, privada. Y de hecho yo conozco que son más flexibles sin pasar de los límites porque tienen el control de la superintendencia, ¿no es cierto? Adicional, otro tema importante es que estos fondos ofrecen otros servicios porque el 220 de la Ley de Seguridad Social les permite mejorar las condiciones del seguro general obligatorio u otras no previstas por y entonces al amparo del artículo 220 de la Ley de Seguridad Social ofrecen muchos otros servicios como por ejemplo seguro de vida, seguro exequial, seguro de salud, es decir, los partícipes están contentos de la mayoría de los partícipes, obviamente siempre puede haber personas que no estén contentas y por eso es que los fondos de lo que me han hecho conocer están proponiendo al señor presidente de la República que se deje a libertad del partícipe que escoja, ¿no es cierto? Que si se queda en cada fondo complementario al que pertenecen, ¿no es cierto? O si es que pasan su cuenta individual de cesantía o de jubilación para que sea administrada por el BIES. Entonces, obviamente aquí el compañero optará por pasar al BIES, pero el resto de partícipes, que entiendo que son la mayoría, se pueden quedar en su fondo complementario. Esa sería una decisión democrática y en uso del derecho de la libertad. Permítame ampliar algunos conceptos con el doctor Joaquín Viteri. La propuesta, dice la información, agrega al artículo 220 de la Ley de Seguridad Social un tercer inciso que establece que los fondos complementarios previsionales cerrados, que en su origen o bajo cualquier modalidad hayan recibido aportes estatales, pasarán a ser administrados por el IES a través de su banco mediante cuentas individuales. En la ley del Banco del IES, a continuación del artículo 4, se agrega que la recaudación de los aportes a los fondos complementarios previsionales cerrados y los abonos a los créditos otorgados a través de los mismos serán realizados mediante retenciones de los sueldos y salarios de los partícipes y otros mecanismos, y que el Banco del IES procederá al pago de las prestaciones de los fondos complementarios previsionales cerrados con inclusión de los correspondientes a jubilación o cesantía. ¿Qué le parece este texto que se ha incorporado? Pienso que es un texto que contradice totalmente la naturaleza de lo que es un fondo complementario, porque en definitiva está determinándose, primero, lo que se ha dicho aquí con claridad, y yo lo comparto, de que existen fondos públicos. En primer lugar, reitero que vamos a llegar al extremo de que no sea un aporte.
de que aparte de que el Estado como empleador entregue el aporte que le corresponde para financiar el fondo de cesantía. Porque quiero recordarle a usted, usted tiene mucha experiencia en esto, el Estado entrega aportes como empleador, también entrega un subsidio para financiar el sistema de seguridad social y hacerlo sostenible. Del mismo modo, puede producirse, vamos a llegar al peor de los escenarios, un acuerdo con los servidores públicos, los docentes, escolares, de colegios secundarios y de la universidad. Llegan a un acuerdo para que el Estado entregue una ayuda, un aporte, un subsidio. Vamos a llegar al extremo. En el momento que ingresa al fondo y se constituye en el aporte de cada uno de los asegurados, es su patrimonio. Esto hay que estar claros. No, el país debe estar bien claro en esto y los maestros con mucha más razón. Es su dinero. ¿Y por qué cree entonces que se pretende aprobar este proyecto de reformas? Se está distorsionando de una manera totalmente, yo diría, contraria a lo que dice esa ley y mucho más, lo más grave, a lo que dice la actual Constitución. En ese sentido, yo creo que es muy importante que se recuerden la naturaleza de los recursos de la seguridad social que siempre hemos hablado. Cuando se dice que los recursos de la seguridad social serán propios, distintos de los del fisco. Y prohíbe, dice, ninguna institución del Estado podrá intervenir en ellos. Entonces, los fondos previsionales, y reitero nuevamente con el texto constitucional actual, que, señor periodista, usted lo conoce, ha sido reiterativo en todas las constituciones. Desde cuando se produjo la reforma en 1979, se ha ido reiterando esta situación de la naturaleza de los fondos previsionales, que es lo que usted justamente orienta bien al país, porque hay que estar claros, los fondos previsionales no son públicos, por favor, son fondos que le permiten a usted financiar su atención médica cuando tiene una enfermedad, a las mujeres en el momento que llegan al parto, el proceso de embarazo y puerperio, como dice la ley, el momento en que una persona se invalida, una persona envejece, una persona pierde el empleo, una persona sufre un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. En definitiva, usted, y eso hay que estar claro, usted se financia con su propia plata y entre esas prestaciones está el fondo de cesantía. Por eso es que es totalmente contraria a la naturaleza de la propia ley y de la actual Constitución la propuesta de reforma. Gracias, doctor Viteri. Señor Fernando Guevara, ¿podría ser, como decía la doctora Carmen Corral, una alternativa la voluntariedad? Es decir, si yo como partícipe de un fondo previsional cerrado decido, voy al BIES o me quedo bajo la administración de ese fondo de cesantía, ¿podría ser eso una opción? Vale retrotraer un poquito lo que acababa de decir justamente la doctora, que me quedo absorto de igual manera, sí, y con todo el respeto, justamente no quisiera ¿Por qué se queda absorto? encolerizar a una damita y mucho más de la jerarquía. No estamos de la conversando, altura, este es un justamente, conversatorio. Sí, justamente, señalar que el Ministerio de Educación no es un ente público, entonces definitivamente... Bueno, no dije que el ministerio no sea público. Ya, dije que el momento en que entrega los salarios y los sueldos ya no son públicos, es dinero privado. Eso ya no es público. Entonces, si nosotros presentamos un HP, dicen, una historia personal, una historia de vida, y sabemos cómo nos desenvolvemos, y al menos anterior a este gobierno, que sin querer entrar en eso, la vida del maestro ha sido muy paupérrima. Ha sido, pero extremadamente denigrante. Por eso nace el fondo, por para eso ayudar nace a el los fondo. maestros. Muy bien, ha sido denigrante. Con este gobierno primero vino la homologación, ¿ya? Un paso gigante para que no haya discriminación y para que no haya estos excesos también en los aportes y que unos sí, que otros no. Entonces, con la piola que lo den justamente los servicios a unos incluyendo viviendas. Sí, empecé señalando que 6.800 casas se ha entregado hasta la semana anterior. Parece que ayer también dio alguna otra cantidad del señor Casteló en Guayaquil, mañana va a dar en otras ciudades, etcétera. Sí,
¿Cuándo me llega a mí mi casita solicitada? ¿Pero usted ha hecho el préstamo hipotecario o no? Claro que sí, decía también la doctora, y con el mayor respeto decía, tal vez no se acercó. ¿Qué maestro no ha vivido angustiado, necesitado hasta anterior a este gobierno? Hemos vivido angustiados, hemos vivido necesitados. ¿Pero usted ha solicitado el préstamo Soy padre de familia, claro que sí. Entonces, ¿Y qué le han dicho? ¿No le ha salido? ¿Qué pasó? Sí, me lo han dicho que con su aporte, con lo que usted recibe, no le alcanza. Ah, muchas gracias, media vueltita, sí. E inclusive, repito, yo le puedo señalar, como le digo, tengo algunas, pero le puedo señalar nada más para muestra, basta un botón. Le puedo enseñar un talonario de un mes que he pagado de préstamos, ¿sí? Al 12%. Sí se ha beneficiado de los préstamos, porque el fondo ofrece préstamos y usted sí se ha beneficiado de los préstamos. Vea, esto es como cuando las personas quieren mejorar su condición de vida y van vendiendo su finca, su casita, pensando irse, les cogen en las fronteras y les regresan, se quedan sin pan ni pedazos, ¿sí? Entonces, obviamente, que yo he tenido que decir, bueno, a cualquier interés, porque la necesidad manda, la satisfacción de la necesidad manda, pues. Pero yo pregunto, si es que el interés en el fondo era más alto, ¿por qué no lo solicitó en la banca? Digo yo, ¿no? Eso le decía, es igual o más complicado que en la banca. En la banca sí, que traiga los garantes, que preste, qué bienes tiene, etcétera, sí. ¿Por eso aquí, el préstamo del fondo? Aquí, claro que sí. De alguna manera, entonces, sí se ha recibido, pero como le digo, en condiciones que no han sido adecuadas. Y por la necesidad hemos tenido que hacer. Otra cosita que tampoco me queda muy claro. Quisiera saber, usted que es experta en esto, ¿cómo mismo se llama ahora la superintendencia? Superintendencia de Bancos y Seguros, así se llama todavía. No, a la sí se llama todavía, porque de lo que yo tengo conocimiento... Es el Código Monetario y Financiero. Ya, pero de lo que yo tengo conocimiento ya solamente se llama superintendencia de bancos, ya no es y seguros. Todavía es con seguros. Ya, bueno. Todavía es con seguros, porque todavía no está en vigencia el Código Monetario y Financiero. Si es así, aprendo, pero sí quería también puntualizar, porque ya no tiene mucho esta terminología, así un poquito ya... Cierro su exposición para ya ir aclarando, definiendo algunos aspectos. ¿Usted está de acuerdo entonces que el BIES administra el Fondo de Cesantía del Magisterio en el caso que nos ocupa, el suyo, el del Magisterio? Bueno, me lo han pasado la voz, gran cantidad de maestros de la Revolución Educativa, y me lo han dicho, hermano, por favor, compañero, por favor, llévanos la voz. Nosotros ya no podemos estar un segundo más perteneciendo al Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano, conducido por el ingeniero Juan José Casteló y de hecho y su gente. Entonces, por favor, que seas muy claro, cuidado se te olvide que nosotros, la mayoría de maestros, queremos que pase nuestro control de los fondos de cesantía por parte del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Queda clara esa posición. Doctora Carmen Corral, ¿el IES por qué no podría administrar o sí podría administrar estos recursos? ¿Tiene capacidad más allá del tema jurídico, técnico que usted nos ha definido? ¿Tiene capacidad para administrar este dinero? El IES es un instituto, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, a cargo de las prestaciones del seguro general obligatorio. Como usted sabe, desde la Constitución del 2008, todo el proceso de inversiones se le pasó al BIES, al Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, es decir, el brazo financiero del IES es ahora el BIES. Por lo tanto, el IES como persona jurídica no puede ya administrar recursos, ¿no es cierto? Porque lo que hace el BIES es entregar las prestaciones, gestionar la salud, la maternidad, gestionar la cesantía, el pago de jubilación, etcétera, prestaciones. El BIES, por su parte, se ocupa de las inversiones financieras y privativas, que son los créditos, ¿no es cierto? Pero la Constitución manda que el BIES pueda administrar los fondos públicos, es decir, los fondos del IES. Bueno, aquí con el doctor compartimos con el concepto de que no son fondos públicos, pero son los fondos previsionales. Ahí viene la enmienda constitucional, que no son provisionales, sino previsionales. Ahí hay una especie de fe de ratas. Está correcto esa corrección, ¿no es cierto? Entonces, es el BIES el que tiene que administrar los fondos previsionales públicos, que llámese los fondos que son aportados por los empleadores y los empleados al IES. Entonces, no puede, no debería. Y adicionalmente, porque todos estos fondos complementarios tienen recursos privados. Yo quiero recalcar también en la naturaleza de los fondos complementarios y el sustento constitucional que tienen. Es libertad de asociación, Fabricio. ¿Por qué un grupo de personas no puede reunirse y decidir ahorrar para conseguir una mejor prestación? ¿Por qué razón? Está amparado en la Constitución. Derecho colectivo, derecho a la propiedad privada, seguridad jurídica. Todos estos principios constitucionales se están violando con este proyecto de ley, con este nuevo proyecto de ley que se transformó en el transcurso de unos días, ¿no es cierto?, que no ha sido socializado como tal,
rompiendo, señalo nuevamente, todo proceso legislativo y por lo tanto es inconstitucional e ilegal. Doctor Joaquín Viteri, igualmente con usted cierro este interesante programa sobre los fondos previsionales complementarios. Durante el curso del primer debate hubo voces, particularmente de asambleístas de la oposición, que señalaban que lo que pretendían era apropiarse de aproximadamente 900 y pico de millones de dólares para alimentar o generar liquidez a la caja del Seguro Social. ¿Es así? ¿Es correcta esa interpretación? En primer lugar, yo considero que el IES en este momento tiene una situación de solvencia económica. No hay el problema gravísimo del déficit actuarial que justamente ha sido el gran fantasma del futuro, porque hay que ser muy claros. En este momento, el Seguro Social no tiene una crisis para hablar de que exista un déficit del momento. El déficit actuarial se está siempre determinando para las futuras generaciones, es decir, las prestaciones para las nuevas generaciones van a tener difícil futuro en el aspecto actuarial para el financiamiento de las prestaciones. Pero eso es totalmente diferente a decir que con esos recursos el IES va a salir adelante, hay que aclarar. Ahora, el BIES, efectivamente, yo comparto con la creación del BIES, porque el BIES es un banco que en este momento está realizando inversiones que van a ser absolutamente muy favorables para el sostenimiento del sistema de seguridad social futuro, no el actual, sino futuro. Ahora, el problema fundamental de lo que estamos debatiendo en este momento es de que se están desnaturalizando lo que corresponde justamente a los fondos complementarios. Es decir, deberían, por eso les decía al inicio de esta intervención, que la Asamblea tiene que preocuparse por expedir, debatir, aprobar una nueva ley de seguridad social. En este momento, la reforma es totalmente inconstitucional. Yo diría inclusive que se está violentando, con el respeto que merece el señor representante de los docentes, pero está violentándose lo que constituye un patrimonio propio de cada afiliado. Es decir, su fondo de cesantía que está en este momento incorporado a un fondo complementario. Es decir, no hay esa justificación para decir que a lo mejor inclusive preocupar al afiliado de que el Seguro Social se encuentre en algún tipo de déficit actual. No. Hay, yo diría, y en eso vamos también a ser muy puntuales, si esas inversiones que va a realizar el BIES, ¿dónde van a ser justamente destinadas? Ahí está el secreto de lo que corresponde justamente a la finalidad objetiva de esta propuesta de reforma legal. Doctor Joaquín Viteri, gracias por su tiempo. Gracias. Doctora Carmen Corral, igualmente Exitenet de Seguros. Señor Fernando Guevara, gracias por su tiempo, representante de la red de maestros de nuestro país. Ellos han compartido con nosotros estos minutos para platicar pues sobre sus visiones en torno al manejo de los fondos complementarios previsionales cerrados a partir de este proyecto de reformas a la ley del IES y a la ley del Banco de la Seguridad Social, que fue tramitado en primera instancia hace 2 semanas por el Pleno de la Asamblea Nacional y evidentemente tras el receso legislativo, la Comisión Legislativa de Derechos de los Trabajadores se reunirá para comenzar con el proceso de construcción del informe para segundo y definitivo debate. Una pausa.